En las vastas llanuras de Nuevo México, bajo un sol ardiente que teñía el horizonte de rojo sangre, vivía una mujer llamada María, cuyo corazón estaba tan endurecido como la tierra seca que pisaba. Había dado a luz a 3 hijas en 5 años, y cada nacimiento había sido un castigo. Su esposo, un hombre cruel de nombre Javier, la golpeaba sin piedad cada vez que el llanto de una niña llenaba la choza. Otra hembra inútil, gritaba, su voz resonando como un trueno mientras su puño caía sobre ella. La última, una bebita de apenas semanas envuelta en harapos, había sido la gota que derramó el vaso. María temblaba cada noche, con el eco de los golpes resonando en sus oídos, preguntándose si el próximo amanecer sería el último. Una noche, bajo un cielo cubierto de nubes negras que parecían presagiar desgracia, Javier regresó ebrio del pueblo. Sus ojos estaban inyectados de alcohol y odio. «Esta vez te mataré, bruja», rugió, desenvainando un cuchillo oxidado que brillaba bajo la luz de una lámpara temblorosa. María, con la pequeña en brazos y sus otras 2 hijas, Lucía de 4 años y Sofía de 3, escondidas detrás de ella, sintió que el mundo se detenía. El filo del cuchillo rozó su mejilla, dejando un hilo de sangre que cayó como una lágrima sobre el suelo de tierra. Pero antes de que el arma encontrara su destino, un disparo retumbó en la distancia, y Javier cayó al suelo, con un agujero humeante en el pecho. María levantó la vista, paralizada, y vio a un hombre alto y silencioso emergiendo de las sombras, un cowboy de rostro curtido y sombrero negro, con un revólver aún humeante en la mano. «¿Quién eres?», susurró María, su voz quebrada por el miedo y la esperanza. El hombre, que se presentó como Diego, un viudo que vagaba por aquellas tierras en busca de redención, no respondió de inmediato. Sus ojos, duros como el acero, se posaron en las niñas temblorosas y luego en la mujer herida. «Soy alguien que no puede ver a una madre y sus hijas sufrir así», dijo finalmente, su voz grave cortando el aire. Sin esperar respuesta, entró en la choza, tomó una manta y la colocó sobre el cuerpo de Javier. «Entierra esto donde nadie lo encuentre», ordenó, y María, aún aturdida, asintió lentamente. Los días siguientes fueron un torbellino de incertidumbre. Diego no se fue. Se quedó, construyendo una cerca nueva alrededor de la propiedad con sus propias manos, mientras María lo observaba desde la puerta, desconfiada pero intrigada. Las niñas, al principio temerosas, comenzaron a acercarse a él. Lucía le llevaba flores silvestres que encontraba en el campo, y Sofía, con su risa tímida, lo seguía como una sombra. La bebita, a quien María llamaba Esperanza, parecía calmarse en sus brazos cuando él la mecía. Pero María no podía olvidar las palabras de Javier, grabadas en su mente como cicatrices: «Las mujeres son una maldición en esta tierra». ¿Podía confiar en este extraño que había matado por ellas? Una tarde, mientras el sol se hundía en el horizonte y el humo de la chimenea de la choza se elevaba como una señal, Diego se acercó a María con una propuesta que la dejó helada. «He visto cómo te miran tus hijas, y cómo tú las miras a ellas», comenzó, su voz baja pero firme. Javier estaba equivocado. «Estas niñas no son una carga, son un tesoro. Déjame criarlas con orgullo, como si fueran mías. Yo no tengo nada que perder, y tú mereces vivir sin miedo». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Era esto una trampa? ¿O una salvación? Sus manos temblaron mientras sostenía a Esperanza, y las lágrimas que había reprimido durante años comenzaron a caer. Pero la paz duró poco. Una semana después, un grupo de jinetes apareció en el horizonte, levantando polvo como una tormenta. Eran los hermanos de Javier, hombres brutales conocidos por su sed de venganza. «Sabíamos que ese perro no se iría solo», gritó el mayor, un gigante llamado Raúl, desmontando con un rifle en la mano. María corrió a esconder a las niñas en el granero, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Diego, sin inmutarse, se puso de pie frente a la cerca, su revólver ya en la mano. «Estas tierras son mías ahora», dijo con una calma que helaba la sangre. «Y estas mujeres no son de su propiedad». El enfrentamiento fue rápido y brutal. Los disparos resonaron como explosiones, y el polvo se mezcló con el olor a pólvora. Raúl cayó primero, con un balazo en el hombro, pero sus hermanos no se detuvieron.
Uno de ellos, un joven escuálido llamado Tomás, logró esquivar un tiro y corrió hacia el granero, donde las niñas gritaban. María, con un grito desgarrador, se lanzó tras él, pero Diego fue más rápido. Un segundo disparo silbó en el aire, y Tomás se desplomó, con los ojos abiertos en una expresión de sorpresa eterna. Cuando el polvo se asentó, solo Diego permanecía de pie, respirando con dificultad, mientras María abrazaba a sus hijas, sollozando. Esa noche, alrededor de una fogata, María y Diego hablaron por primera vez como iguales. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Diego miró las llamas, su rostro iluminado por el resplandor anaranjado. Perdí a mi esposa y a mi hijo en un ataque hace años, confesó. Jurí que nunca más dejaría que la injusticia ganara. Cuando te vi, supe que debía hacer algo. María sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, alguien la veía como algo más que un objeto, y sus hijas como algo más que una vergüenza. Pero el peligro no había terminado. Al día siguiente, un mensajero llegó con una carta sellada con cera negra, un símbolo que María reconoció como perteneciente a don Esteban, el cacique de la región, un hombre temido por su poder y su crueldad. La carta era una advertencia: el asesinato de los hermanos de Javier no pasará desapercibido. Entrega al forastero, o tu choza arderá con todas dentro. María dejó caer la carta, su mente girando. ¿Debía entregar a Diego, el hombre que las había salvado, para proteger a sus hijas? ¿O confiar en que él podía enfrentar al temido don Esteban? Diego, al leer la carta, no mostró miedo. He enfrentado peores demonios, dijo, ajustándose el sombrero. Pero no las dejaré solas en esto. Esa noche, prepararon un plan. Diego cabalgaría hacia el pueblo para enfrentarse a don Esteban, mientras María y las niñas se escondían en una cueva secreta que él conocía en las colinas. Si no regreso al amanecer, sigue adelante sin mí, le susurró antes de partir, su mirada cargada de una promesa silenciosa. El amanecer llegó con un silencio inquietante. María, escondida con sus hijas en la penumbra de la cueva, escuchó el galope de caballos a lo lejos. Su corazón se detuvo. ¿Era Diego victorioso, o los hombres de don Esteban venían por ellas? De pronto, una figura apareció en la entrada de la cueva, su silueta recortada contra la luz del sol naciente. Era Diego, con el sombrero ladeado y una sonrisa cansada. Está hecho, dijo simplemente, dejando caer una pistola al suelo. Don Esteban no molestará más. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Diego y María trabajaron juntos, levantando una casa nueva con madera traída de las colinas. Las niñas reían mientras jugaban cerca de la cerca, y Esperanza crecía fuerte en los brazos de su madre. Pero una noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas brillaban sobre el desierto, María notó algo en los ojos de Diego, una sombra que no había visto antes. ¿Qué pasa?, preguntó, temiendo otra tormenta. Diego suspiró profundamente. Hay rumores de que los hombres de don Esteban dejaron un hijo, uno que jura vengarse. No sé si esto terminará alguna vez. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a sus hijas, luego a Diego, y tomó su mano con firmeza. Entonces lucharemos juntos, dijo, su voz llena de una determinación que nunca había conocido. En ese momento, bajo el cielo inmenso de Nuevo México, supieron que su historia estaba lejos de terminar y que el próximo capítulo podría ser el más peligroso de todos.